Continuación, vamos a hablar un poco sobre el capítulo 4 del libro de evaluación de proyectos de Vaca Urbina. Este trata del análisis económico y financiero que corresponde a la última parte del contenido del curso. Para hablar en generalidad de qué trata, pues nos muestra las 4 categorías de costos y nos ayuda incluso a determinar qué tipos de costos entran en cada categoría, ¿verdad? Y cómo determinar algunos de ellos, por lo menos el financiero. Y también nos introduce un poco más al cálculo de la tasa mínima atractiva de retorno y a su vez nos permite generar amortización de préstamos y bueno, ingresarnos en los balances general, estado de resultados pro forma, análisis del flujo neto de efectivo. Es a mi criterio uno de los capítulos más interesantes del texto y vamos a iniciar. Cuando hablamos de la determinación de costos, hablamos de dinero que nosotros en alguna medida liberamos con la intención de obtener algún bien, ¿verdad? Este puede ser en el pasado, se determinan costos hundidos, en el presente considerándose inversión o en el futuro como costos futuros. También se determinan algunos costos en forma virtual que lo único que determinan es el costo de oportunidad, o sea, se genera un escenario en el que nosotros identificamos qué beneficio nos pudiese brindar a futuro, pero queda ahí como un escenario, ¿verdad? O yo lo hago o me quedo en el me quedo en el status quo, ¿verdad? En el que no hago nada, simplemente así como voy está bien, porque el beneficio que me pudiese generar pues no es el que yo quiero o el que espero. Entonces, hablando un poco sobre las categorías de costos, son 4. Están los costos de producción, los costos de administración, los costos de venta y los costos financieros. Ahora, cuando hablamos de costos, hay que diferenciarlos de la inversión inicial. Cuando hablamos de costos, normalmente enfatizamos en aquellas salidas de efectivo o en aquellas salidas de efectivo que se hacen constantemente, o sea, en la que todos los años yo tengo que comprar para seguir produciendo, ¿sí? Entonces hay que tomar en consideración pues que estos costos son anuales y se repiten todos los años, sea porque tengo que pagarle a mis empleados o porque tengo que pagar energía eléctrica o servicios básicos, por la compra o adquisición de materia prima, mantenimiento, control de calidad. Todos estos son costos que siempre se generan. E importante, hay que diferenciarlos de la inversión inicial, o sea, los costos o la inversión inicial que yo genero como de maquinaria, equipo, vehículos, terreno, pues eso ya corresponde a la inversión inicial como tal o a la adquisición de activo fijo, ¿verdad? Que también hablamos un poquito más adelante. Entonces, cuando hablamos de costos de producción, de lo que hay que resaltar mucho es el costo de la materia prima. Es importante y que ustedes pues sepan cuáles son todas las materias primas que se requieren, que eso pues ahí en el segundo avance se solicitó, y en alguna medida pues saber cuánta materia prima yo requiero cada año, o por lo menos el próximo año, el primer año que voy a iniciar, cuánta materia prima necesito para generar la producción requerida, ¿sí? Y bueno, algo importante es que no voy a considerar el valor neto, ¿verdad? O justo lo que necesito, sino también la merma, o sea, el desperdicio que se genera en el proceso productivo. Entonces, usted pues bien puede agregar, según el tipo de producción, pues un 5, 7 o 10% de desperdicios y desperfectos de la materia prima. Costos de mano de obra. Esta parte es sumamente interesante. Cuando hablamos en la producción, cuando hablamos de costos de producción, son solo costos que se generan dentro del área o departamento de producción, ¿sí? O sea, aquí tengo el obrero o tengo a los empleados que están manipulando la materia prima y están convirtiendo en el producto terminado. Entonces, cuando hablamos de mano de obra, esto se asigna en función del análisis técnico. Ahí ustedes pues dicen las jornadas con las que se van a trabajar, los turnos y las actividades y el número de personas por actividad, ¿verdad?
y se divide en dos porciones en particular: mano de obra directa y mano de obra indirecta. Llamamos mano de obra directa al costo, en otras palabras, el salario que yo debo pagarle a los empleados que están manipulando directamente la materia prima para convertirlo en el producto terminado, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en una maquila que fabrica ropa, ok, la persona que está cortando la tela, la persona que está generando mediciones, la persona que está costurando, la persona que está empacando, la persona que mueve el producto, esa gente que está en contacto con la materia prima o con el producto en todo el proceso productivo, embalaje y embalaje, ¿verdad? Esa es mano de obra directa. Está en contacto, toca el producto. Y tenemos la mano de obra indirecta. Estas son personas o es salario que yo debo pagar a personas que están dentro del área de producción, pero que no manipulan ni tocan el producto. Por ejemplo, los supervisores, ¿sí? Ellos simplemente tienen que estar al tanto de el avance, revisión de horas, e incluso pues estar pendientes del control de calidad, ¿verdad? Estar entregando muestras y demás. Y también ingresan dentro de la mano de obra indirecta pues el gerente de producción, los asistentes de producción o todos los que están en logística dentro del área de producción, la secretaria, todos ellos que están dentro del área de producción y que son importantes, pero que no están tocando o manipulando el producto. Ahora, cuando hablamos de mano de obra o del pago de salarios, también debemos tomar en consideración al menos un 35% del total de su salario para sus prestaciones, si es que por ejemplo hay despidos, o si por ejemplo fondos de seguridad social, ¿verdad? Esto es como el pago al Instituto Hondureño de Seguridad Social, pago de vacaciones, días festivos, aguinaldos o los pagos por encima del salario número 12. Recuerden que hay empresas que, bueno, todas las empresas dan 13º y 14º salario, pero hay empresas que brindan un 15º y un 16º. En nuestro país ese porcentaje podría considerarse un poco más alto. La norma de contabilidad hondureña nos permite agregar hasta un 63-64%. Yo el ejercicio que se van a estar realizando voy a estar mostrando el valor que normalmente se utiliza, pero bueno, está por encima del 60%. ¿Y por qué es importante? Porque en alguna medida las empresas dentro de sus presupuestos anuales deben considerar el hecho de que si yo despido a alguien, yo tengo el dinero para cubrir su despido, ¿sí? No es que voy a despedir a Juanito y voy a comenzar a ver de dónde saco el dinero para pagarle sus prestaciones, no. Eso es parte del dinero que ya tiene la empresa considerado para el presupuesto anual, ¿sí? Tenemos también dentro de los costos de producción los envases o los empaques. Hay productos pues que requieren envasados o que requieren empaques, bien puede ser cartón o bien puede ser plástico, ¿sí? Y que también debe considerarse los costos por estos productos. Por ejemplo, a veces nos ponemos a pensar en bloques y definitivamente que no vemos un envase, pero si hablamos de cemento, ¿sí? Ustedes, uno de los proyectos pues habla un poco de ahí de productos que entregan como si fuese una bolsa de cemento. Así que el empaque que ustedes van a utilizar, sea una bolsa de papel o sea una bolsa de mezcal, por ejemplo, deben contemplarla, ¿sí? Pero hay que considerar que hay dos tipos de embalajes o dos tipos de envases. Hay un envase directo o primario, ¿sí? El envase primario es el que está en contacto con el producto terminado. Por ejemplo, cuando hablamos de bolsas de cemento, la bolsa de papel o a veces de plástico o mezcal, cuando hablamos por ejemplo de fraguados y concretos listos, ese es el envase primario, está en contacto con el producto, ¿sí? Pero también podemos encontrarnos con envases secundarios. Por ejemplo, imagínense un martillo. Normalmente el martillo puede venir con con algún soporte de cartón, ¿verdad? Sobre el que viene fijo, o a veces las herramientas, ¿verdad? Que vienen con una cubierta plástica y con cartón, y ese es el envase primario.
Pero si yo, por ejemplo, soy la ferretería y yo coloco ese producto en una bolsa para entregarlo, la bolsa es su empaque secundario, ¿sí? Entonces hay que evaluar todos los empaques, envases o embalajes necesarios hasta mi consumidor final, o sea, a quien yo se lo voy a vender, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que ustedes están produciendo, qué sé yo, productos de limpieza y que los meten en galones plásticos, pero o en recipientes plásticos de 1 litro, por ejemplo, pero ustedes venden la docena y la docena va en una caja. Ok, el empaque primario es el envase plástico en el que yo voy a colocar el líquido y el envase secundario es la caja en la que yo voy a colocar los envases. El envase secundario no toca el bien, pero permite el movimiento del mismo una vez que está terminado, ¿sí? Entonces, siempre hay que estar pendiente de cómo va a ser la entrega de mi producto final. Imagínense la ropa, ¿sí? Se le entregan a usted en una bolsa y ese es su envase primario, ¿sí? Eh, o imagínense, por ejemplo, la comida, que ustedes, qué sé yo, hacen una compra de comida y se lo venden en un recipiente, tal vez plástico o de cartón o de polietileno, ¿verdad? Y ese es su envase primario, pero de ahí lo colocan en una bolsa y esa bolsa es el envase secundario. Entonces hay que estar pendientes y tomarse el tiempo de decir, ok, ¿qué es un envase para mí? Entonces aquí también hay que considerar el hecho de que hay unos que se desperdician, que se rompen o que no funcionan. eh, Así que hay que tener eso en pendientes. Ahora, algo importante son las etiquetas. A veces el envase no tiene etiqueta, ¿sí? Imagínense, a veces pasa, no sé si ustedes pues han ido a cafeteo, y usted pide, qué sé yo, una bebida, y la bebida viene en un vaso plástico transparente, ¿sí? Que es su envase primario, pero este no viene con una etiqueta, sino que ellos se la pegan y es una etiqueta transparente. O sea, yo también debo considerar que si requiere una etiqueta o si ya viene impresa. Si yo quiero, por ejemplo, una bolsa que ya venga impresa, pues yo tengo que buscar una empresa que me brinde la bolsa impresa con el logo que quiero y con las especificaciones que necesito, y ese es mi envase terminado. De lo contrario, también en los envases puede que haya subproductos. Imagínense que usted entregue en una caja, pero en la caja usted le coloca un sticker, entonces eso también es un costo adicional para el embalaje. Cuando hablamos de costo de energía eléctrica en la producción, estos corresponden específicamente por temas del área de producción o de la planta de producción. O sea, esta es energía eléctrica que requiere la maquinaria, motores o equipo para su funcionamiento. Entonces, hay que estar pendientes. Yo sé que a veces es un poco engorroso, pero usted puede simplemente evaluar cuánta energía eléctrica consume el equipo más grande o el equipo primario, ¿verdad? Y en función de eso, pues calcular la energía eléctrica de toda la planta. Y aplicar por ahí un porcentaje adicional, ¿verdad? Bien puede ser un 10 a 20% por temas de luminaria. Eh, y esto es solo específico para las áreas de producción, ¿verdad? Ahora, el costo de alumbrado de áreas adicionales y de oficinas dentro del área de producción, o sea, las oficinas de gerencia, las oficinas de logística y demás dentro del área de producción, puede calcularse o adicionarse entre un 2 a 3% del costo de la energía total del área de producción, ¿sí? Ustedes pueden verificar esto en las especificaciones de la maquinaria en función de los kilowatts que consumen por hora o por día. Y usted dice, ok, si es por día, considerando que trabaja 12 horas al día y esa es la jornada que voy a tener, pues lo multiplico por 365 días y esos kilowatts, pues me voy a la plataforma de EH y busco el costo de kilowatts comercial y ya sé cuánto voy a gastar, ¿verdad? Entonces, eso puede funcionar. Cuando hablamos de costos de agua, normalmente cuando el agua no forma parte del proceso productivo, pues usted puede considerar una dotación diaria de 150 litros por persona por día. Eso quiere decir que si tengo 50 empleados, multiplico 50 por 150 y son los litros por día que consume cada persona. Que este es el consumo básico de una persona incluso en la vivienda. Entonces así yo puedo cuantificar cuánta agua al año yo requiero por temas de trabajadores,
O sea, por el uso de inodoros, lavamanos, duchas, ¿sí? Eh, y algo importante que yo también debo considerar, que si uso agua en el proceso productivo, a veces cuando hablamos por ejemplo de elementos metálicos, cerámicos y demás, a veces se utilizan equipo de inyección de agua a alta presión y esa agua pues forma parte del proceso productivo. Entonces, de ser así, hay que cuantificarlo. Si usted, por ejemplo, produce concreto, debe evaluar cuántos metros cúbicos consume y determinar cuánta agua máxima usted requiere. Para ello hay una consideración que dice que por cada bolsa de cemento no voy a usar más de 8 galones de agua. Entonces, yo por ahí puedo también tratar de identificar el agua que requiero en producción, no solo el de consumo del trabajador. Cuando hablamos de combustibles, normalmente nos referimos al uso de gas o gasolina, ¿verdad? Imagínense que yo debo tener mecheros encendidos o estufas u hornos encendidos y estos trabajan a base de gas, pues debo generar el cálculo, ¿verdad? Y cuando hablamos de diésel o gasolina puede ser por efectos de motores o algún equipo, pero también en función de la maquinaria, vehículos eh, que se requieran para el área de producción. Si usted tiene camiones o si la gente en el área de producción tiene vehículos asignados, entonces usted puede definir, ¿verdad? Más o menos un valor estimado por gasolina por persona por semana y ahí lo multiplica a año. Algo importante es que todos mis costos de producción deben ser anuales, todos. Control de calidad. Cuando hablamos de control de calidad, hay que estar pendiente en dos cosas. ¿Qué tan recurrente o qué tan a menudo es necesario el control de calidad? Si el control de calidad, por ejemplo, es un control de calidad de cada hora, cada 30 minutos, cada 2 horas, entonces probablemente me vea en la necesidad de establecer un área de control de calidad dentro de la empresa. Y eso supone el pago a los empleados del área de control de calidad, materia prima y herramientas. O por ejemplo, imagínense que ustedes trabajan con calidad de agua y estoy midiendo pH o estoy midiendo por ahí alcalinidad. Normalmente hay un equipo en el que hay que recargar o hay algunas láminas que se utilizan o papeles como papeles, ¿verdad? Láminas que se utilizan para ver si hay un cambio de color o tengo que utilizar tal vez algunos líquidos o químicos. Eso forma parte del área de control de calidad y debe generarse un cálculo anual. Ahora, la otra posibilidad es que yo no requiera un control de calidad tan exhaustivo. Tal vez yo necesito una prueba a la semana o necesito una prueba al mes. O al mes yo tomo una muestra de unos 10 elementos y eso es todo lo que voy a ensayar al mes. Entonces probablemente yo ahí me vea en la necesidad de subcontratar un laboratorio, ¿verdad? Que me haga esos ensayos y que me facilite los valores. Y en alguna medida a veces eso sale más barato porque yo no tengo que estar pendiente en calibraciones, no tengo que estar pendiente de certificación. Entonces eso en alguna medida a veces sale más barato cuando la necesidad del control de calidad no es tan alta, ¿sí? Y ustedes lo pueden ver en la construcción, o sea, a veces contratamos laboratorios para que nos hagan cilindros de concreto, para que nos los ensayen, o a veces nosotros invertimos parcialmente en equipo. Tal vez yo tengo equipo para revenimiento con el cono de Abrams o tengo cilindros de 4 y de 6 pulgadas para pruebas, pero no tengo la máquina de compresión porque no hago tanto. Entonces eso sí lo tengo que solicitar. Entonces usted debe generar un análisis, ¿verdad? Y decir, ok, no, mi control de calidad no es muy recurrente, así que voy a llamar a una empresa que facilite ensayos de esta índole y voy a estar enviando muestras a cada tanto y me cuesta tanto. Entonces si yo quiero 10 muestras al mes y me cuesta 50 lempiras, pues multiplico las 10 por 50 al mes y eso por los 12 meses porque requiero el valor anual, ¿sí? Ahora, hablamos también de mantenimiento. Normalmente hablamos de mantenimiento dentro o fuera de la empresa por temas de equipo, ¿sí? Y eso es importante, ¿verdad? No todo el mantenimiento dentro de la producción debe ser interno, o sea, yo puedo contratar gente
que llegue a hacer el mantenimiento, ¿verdad? Entonces, en alguna medida eso también depende de las características del equipo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en la universidad tenemos el área de servicios generales, que se encarga del mantenimiento del edificio y de aires y de puertas y de todo, ¿verdad? Entonces, eh, porque se ve la necesidad de un mantenimiento continuo. Pero si no fuese así, probablemente no existiera un departamento tan grande, ¿verdad? Que bueno, en este caso las personas que se encargan de mantenimiento tampoco son muchas. Pero bueno, ustedes ven que hay jardineros y demás, ¿verdad? Entonces hay áreas como esa, ¿verdad? Y tenemos los cargos de depreciación y amortización, y esto es algo sumamente importante. La depreciación y amortización se considera un costo de producción. Entonces, voy a hablar un poco sobre qué es depreciación y amortización. La depreciación es esa pérdida de valor que tienen los bienes al pasar el tiempo, ¿sí? Si yo compro qué sé yo, un escritorio y me costó 10.000 empiras y su vida útil, ok, viene algo importante, todos los bienes tienen vida útil. Se van a encontrar en recursos, creo que de semana 8 o de semana 9, un documento que se llama Catálogo de Depreciación y Vida Útil de los Bienes. Ese es un catálogo que tiene más de 300 páginas, hondureño, ¿verdad? Que determina la vida útil de los equipos. Si es una computadora, ok, su vida útil es de 10 años. Si es un vehículo, ok, su vida útil es de 5 años. Si es un mueble de oficina, su vida útil es de 10 años. ¿Por qué es importante la vida útil? Porque en función de la vida útil yo hago el cálculo de depreciación, ¿sí? O sea, en función de los años de vida que tiene en libros, pues yo voy a cuantificar el valor al que debo ir bajando, ¿verdad? Cada año por su pérdida de valor, valga la redundancia. El cargo de depreciación se hace anualmente, o sea, cada año cada bien pierde valor. Y la depreciación y amortización es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que la depreciación se aplica a activos fijos y la amortización se aplica a activos diferidos. ¿Qué significa eso? Que la depreciación la aplico a algo que toco, una computadora, un mueble, incluso un software, un equipo, ¿sí? El edificio, ¿sí? Pero la amortización se aplica a activos diferidos, por ejemplo, al pago por calibraciones, al pago por logística y planeación para echar a andar una maquinaria, sí, algo que no veo, que sí es un servicio, pero no es que lo voy a tocar y que me queda ahí por tanto tiempo. Pero bueno, la amortización también tiene una vida útil y siempre se considera que la amortización tiene una vida útil de 10 años. Ahora, lo más interesante de la depreciación y la amortización es que se considera un costo de producción. Esa cantidad que va perdiendo cada bien, cada año, para mí se considera como un costo de producción. Y hacerlo es la medida fiscal que está vigente en nuestro país y que nos permite que se nos devuelva todo lo que yo invertí para iniciar operaciones. Eso quiere decir que si yo compré una maquinaria X para trabajar y su vida útil es de 15 años, durante esos 15 años yo tengo un beneficio tributario que me permite que se me devuelva ese valor a lo largo del tiempo. De manera que todo el equipo que usted compra para iniciar operaciones, todo el dinero que usted invirtió, se le regresa, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Pues en el estado de resultados, el valor de depreciación y amortización anual se considera un costo de producción, ¿sí? Por lo que no pago impuestos sobre la renta. Y más adelante al final yo lo agrego, o sea, en verdad lo que está pasando es que se me ingresa, por decirlo así, o sea, entra hacia mi empresa el dinero de depreciación y amortización y es un ingreso, pero es un ingreso por el cual yo no pago impuestos sobre la renta.
Recuerden, por todos nuestros ingresos yo pago impuestos sobre la renta. O sea, en todas mis entradas, menos las salidas de lo que queda, yo pago impuestos sobre la renta. Entonces, si a mí el gobierno, por así decirlo, o el tributo me regresa o me ingresa el valor de depreciación anual, lo contempla como un costo de producción para que uno pague impuestos sobre la renta por eso. Entonces, es, eh, es un mecanismo fiscal que nos permite recuperar todo el dinero que nosotros invertimos al inicio de la empresa. Así que eso es sumamente interesante. Eh, Ahora, eh, ¿cómo hacer un cálculo de depreciación y amortización? Por los momentos me van a disculpar, ¿verdad? Porque en el proceso de grabación pues no puedo utilizar la plumilla que normalmente uso. Así que les voy a pedir que tomen lápiz, papel y una calculadora y vamos a hacer juntos un cálculo de amortización. Voy a ver si al editarlo puedo agregar también los valores, pero bueno. Suponemos que tenemos un equipo, compré un equipo, ¿verdad? Y el equipo me costó 10.000 empiras. Así que vamos a colocar costo del equipo 10.000 empiras. ¿Sí? Ahora, yo me fui al catálogo de depreciación de bienes y vida útil y me dice que ese equipo, que bueno, les insto a ir a ver el documento, es muy bueno. En esa misma semana en los recursos tengo la norma de contabilidad hondureña y en la que yo me baso para esta clase, ¿verdad? Ahora, el catálogo me dice que este equipo que yo compré tiene una vida útil de 5 años. Ahora, ¿qué significa? Significa que al final del año 5 este equipo tiene un valor en libros de 0. Ok, esto es interesante. No sé si alguna vez ustedes han leído o han escuchado del valor en libros, ¿sí? Y es que todos los bienes tangibles que nosotros adquirimos, excepto terreno, a medida que pasa el tiempo pierden valor, ¿sí? O sea, yo compro un carro y cada año va perdiendo valor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para la empresa, el tener un carro significa un bien que vale algo, por lo tanto forma parte de lo que vale la empresa. O sea, si yo, imagínense, aquí estoy hablando de un equipo que me costó 10.000 empiras. Al comprarlo, yo tengo una salida de 10.000 empiras, pero se traduce en algo tangible. Y ese equipo que vale 10.000 empiras en verdad forma parte del patrimonio de la empresa, de lo que vale la empresa. Porque sí, salieron 10.000 empiras, pero ingresaron 10.000 empiras en un bien. Pero esos 10.000 empiras van a ir perdiendo valor cada año, ¿sí? Ahora, ¿qué significa el valor en libros? El valor en libros significa el valor... sí, es que es en libros, veamos, ¿qué otra forma puedo utilizar? Es el valor real, entre comillas, que vale el equipo dentro del patrimonio de la empresa. Eso quiere decir que a medida que pasa el tiempo, cuando mis bienes se van depreciando, mi empresa va perdiendo valor, por así decirlo. Entonces, cuando la vida útil del bien ha terminado, esos 10.000 empiras que formaban parte del patrimonio de la empresa ahora ya no existen, ya valen 0. Pero eso no significa que el bien que me costó 10.000 empiras no sirva. Sí sirve, ¿sí? Solo que después de los 5 años, para comenzar, a mí el mecanismo fiscal ya me devolvió los 10.000 empiras, ¿sí? Y en libros, para mí ese equipo ya no vale nada. O sea, yo lo puedo seguir utilizando, pero en verdad ya no forma parte del patrimonio de la empresa. Entonces, cuando ya no vale nada en libros, yo puedo tomar la decisión de comprar otro equipo nuevo, ¿sí? Simplemente por temas de patrimonio de la empresa, para tener buenos números, ¿verdad? Y vender el equipo, ¿sí? Entonces, si yo digo, ok, lo voy a vender 2 años antes de que termine su vida útil, pues yo lo puedo vender al precio de lo que resta, que se deprecie. A esa porción del bien que todavía no se ha depreciado se le llama valor residual, ¿okay? Es lo que todavía no ha perdido valor, entonces yo lo puedo vender a esa cantidad.
Pero cuando la vida útil del bien ya terminó y yo lo vendo, ese es un ingreso neto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos 10.000 empiras yo los recuperé en los 5 años por el mecanismo fiscal. ¿Sí? Eso quiere decir que al finalizar los 5 años, eso que yo había gastado, esos 10.000 empiras que yo había gastado, ya se me regresaron. Entonces, si yo lo vendo, yo recibo no solo los 10.000 empiras, sino que tengo más dinero que ingresa para la empresa. Entonces, es un ingreso neto. Y es por eso que, por ejemplo, algunas empresas, después de los 5 años de haber comprado los vehículos para sus gerentes, los subastan dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque ya no tiene un valor en libros, ¿sí? No vale nada. Y al venderlo, ingresar dinero, más bien les ingresó un dinero neto. O sea, no les costó nada ese dinero. Y no les costó nada porque la adquisición de ese vehículo, o al pasar de los 5 años, mediante el mecanismo fiscal, ellos ya recibieron lo que les costó el vehículo. Entonces es sumamente interesante. Y bueno, con eso ya les di tiempo de tener su lápiz y tener su papel a mano. Entonces, ya tengo el costo del equipo y vale 10.000 lempiras y su vida útil de 5 años. Entonces a continuación les voy a hablar del valor de salvamiento. Lo pueden buscar e investigar. El valor de salvamiento es un porcentaje del bien que nunca se deprecia, ¿sí? Es sumamente pequeño, prácticamente no vale nada, pero se contempla, bueno, hay mucha como ¿cómo se dice? Hay mucha disputa por el valor de salvamiento porque es un valor muy pequeño, ¿sí? Y se ha definido con la intención de que incluso cuando termina la vida útil del bien, el bien todavía valga algo en el patrimonio de la empresa, o sea, de que el bien no pierda su valor en la empresa en un 100%, y uno creería, ok, imagino debe ser un 10%, y no. El valor de salvamiento es del 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 1% de todos los bienes que yo adquiero, ¿sí?, nunca se van a depreciar. Quiere decir que si yo compré algo de 100 lempiras, qué sé yo, un mouse, y que se deprecia a 5 años, hay un lempira de esos 100 lempiras que no van a perder valor y que van a estar ahí en la empresa, ¿sí? Y que van a formar siempre parte del patrimonio de la empresa. Y se ha tomado la decisión de utilizar un valor de salvamiento para que las empresas no se descapitalicen en un 100%, ¿no? Suena medio extraño, pero imagínense que a mí yo compré un equipo que me costó 1.000.000 de lempiras. El 1% de valor de salvamiento es 10.000. Quiere decir que 10.000 lempiras de ese millón siempre va a formar parte del patrimonio de la empresa. Así que es interesante. Entonces, cuando nosotros hacemos el cálculo de la depreciación, tenemos que quitarle el 1% del valor del bien. Eso quiere decir que el valor real a depreciar van a ser los 10.000 menos los 10.000 por, entre paréntesis, ¿verdad? Abren 1 menos el 1%, ¿sí? 10.000 por, abren paréntesis, 1 menos 1%, cierran paréntesis. Entonces, si yo hago eso, 10.000 por 1 menos el 1%, en otras palabras, estoy encontrando un valor real en el 99% del valor del bien, y tengo un valor real a depreciar de 990 unidades monetarias. O sea, si yo calculo el 99% de 10.000, pues son mi cálculo no está bien, son 9.990, ¿verdad? Y disculpen, ¿sí? Entonces, si yo lo calculo por 1 menos el 1% o lo multiplico por el 99%, tengo exactamente lo mismo, ¿verdad? Y tengo el nuevo valor o el valor real a depreciar, y es de 9.900 unidades monetarias. Ahora, una vez que ya tengo el valor real, voy a calcular la depreciación anual. Ok, así como todos los costos, este costo por depreciación también es anual, ¿sí? O sea, este valor yo lo voy a sumar a los costos de producción cada año.
y me da un estimado de cuánto va perdiendo valor ese bien en el tiempo. Y la depreciación anual es el valor real, o sea, el valor del bien quitándole el 1% de salvamiento entre la vida útil en años. Ok, si mi valor real fue de 9.900 lempiras, lo divido entre y voy a buscar la vida útil. En este caso el equipo me dice que tenía 5 años de vida útil, así que esos 9.900 los divido entre 5 y me da 1.980 lempiras. ¿Qué significa eso? Que cada año ese bien va a perder 1.980 lempiras de valor. ¿Ok? Así que a continuación vamos a realizar una tabla. Esta tabla va a tener 3 columnas. La primera, periodo. Siempre todas las tablas inician con periodo. Luego, depreciación anual. Y por último, valor en libros. Como la vida útil de ese bien era de 5 años, yo voy a iniciar en el periodo 0 y hago en fila, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. En el periodo 0 no hay depreciación anual, pero en el periodo 1 al 5 sí voy a tener una depreciación. O sea, al final del año 1 redujo ese valor el bien. Y en todos los años, en la columna de depreciación anual voy a tener el mismo valor. Y es 1.980. Porque es la depreciación anual y la depreciación es fija. ¿Puede ir cambiando la depreciación? Sí, cada año va a ir incrementando en la misma medida en la que lo hace la inflación. Pero bueno, aquí en el cálculo es así, 1.980. Ahora, el valor en libros al periodo 0 va a ser el valor real, o sea, los 9.900 lempiras. El valor del bien sin el 1% del valor de salvamiento. Y para el año 1, el valor en libros va a ser los 9.900 menos la depreciación anual del año 1 y me da 7.920. Ok, el valor en libros del año 2 van a ser esos 7.920 menos los 1.980 de depreciación anual, dándome 5.940. Al final del año 3 le rebajo su depreciación de 1.980 y me quedan 3.960. Al final del año 4 le resto los 1.980 de su valor de depreciación anual y quedan 1.980. ¿Sí? Al final del año 5 le resto los 1.980 y me queda en 0. Eso quiere decir que al final el valor del bien es 0. ¿Sí? Ya perdió valor en su totalidad. ¿Sí? Entonces, si yo lo quiero vender al finales del año 3, lo puedo vender a 3.960, que es todavía el valor del bien. ¿Y qué pasa? Ya no tengo el bien, pero el dinero que supuestamente vale lo recibo en efectivo. Así que queda un equilibrio en el balance. ¿Sí? Y es así como se hace el cálculo de depreciación anual. Y lo mismo es para la amortización, solo que cuando hablamos de amortización, por ejemplo, es no el bien, sino el dinero. Vine y contraté a una empresa para que me calibrara la máquina, para iniciar operaciones, ¿verdad? O para echar a andar la máquina, y le pagué 5.000 lempiras. Ok, ese servicio que yo pagué por calibrarlo, esos 5.000 lempiras, esos no se deprecian, se amortizan. Ahora, ¿por qué? Porque formaron parte del valor del bien para comenzar a operar. Tal vez la máquina me costó, sí, 10.000 lempiras y pagué 500 por mantenimiento. Eso quiere decir que la máquina no me costó 10.000, me costó 10.500. Así que esos 500 también van a ir perdiendo valor en el tiempo. Solo que su cálculo se hace aparte, porque la amortización siempre es a 10 años. ¿Ok? Voy a pasar al siguiente. Y bueno, hay otros costos, ¿sí? Pueden ser detergentes, refrigerantes, los uniformes de los empleados, dispositivos de protección o equipo de protección personal EPP. Todos esos también son otros costos. De hecho, es parte de los costos fijos de las empresas, ¿sí? O sea, algo que yo siempre voy a estar comprando, ¿sí? Entonces, eso es importante.
Y bueno, costos para combatir la contaminación. Recuerden que en el avance 2 se hablaba un poco del efecto que nosotros pudiésemos tal vez tener en el ambiente. Imagínense que, por ejemplo, yo voy a contaminar el agua, ¿sí? Entonces, bien, entonces les comentaba, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, vamos a contaminar el agua, debemos pagar por reducir el efecto que estamos haciendo al agua, ¿verdad? Y lo mismo para cualquier contaminante que hagamos. Si vamos a brindar gases al ambiente, ¿qué debemos hacer para que no sean tan abrasivos? O sea, y no solo eso, pueden ser también cosas muy pequeñas como el manejo, cómo manejar los químicos para no dañar el ambiente y demás. Así que todo lo que también ingresa como campañas, capacitaciones y demás, pues se pueden contemplar aquí. Ahora, hablamos también de costos administrativos, ¿sí? Cuando hablamos de costos administrativos, hablamos de todas aquellas áreas que no son ventas ni mercadeo, ¿verdad? Ni tampoco producción, ¿sí? Entonces hablamos de todos los costos que tal vez se van al pago de los gerentes, los asistentes de los departamentos, las secretarías, el área de finanzas, recursos humanos, relaciones públicas, la parte de investigación y desarrollo, planeación, todo lo que no es ventas ni mercadeo y no es producción son costos administrativos. Ahora, ¿qué pueden ser costos administrativos? Pues el pago de membresías por softwares, que hay que pagarlos cada año, o de los sistemas de información, la energía eléctrica, el agua, el combustible, si yo pago gasolina a los empleados, eh, si hablamos de papelería, tintas, ¿sí? Papel higiénico, café, detergentes, todo eso también son costos administrativos. Y también incluye gastos por depreciación, porque si yo compro computadoras para las áreas administrativas, esas se deprecian. Si yo compro mobiliario, se va a depreciar, los archiveros, las impresoras, todos esos se van a depreciar. Eh, y también, por ejemplo, si yo compro vehículos para los empleados, esos también se van a depreciar, ¿verdad? Así que todos estos son costos administrativos. Tal vez son más fáciles de determinar, ¿verdad? Porque no es como que como en el área de producción que tengo un montón de materia prima. No, aquí simplemente son gastos anuales a los que me veo obligado, ¿verdad? El pago de internet, ¿sí? Incluso aquí va el área de IT, ¿verdad? O tecnología de la información también. Así que esos son los costos administrativos y también se denominan de forma anual. Todos los costos, cuando ustedes coticen que sean menor a 300 lempiras, al cuantificarlos, ingresarlos al sistema, si al año son menor de 300 lempiras, yo le voy a colocar 300 lempiras. O sea, si al año yo voy a gastar 200 lempiras en lápices, por ejemplo, yo le voy a poner 300, ¿sí? Y tenemos los costos de venta. Normalmente cuando hablamos de venta hablamos del área de mercadotecnia, o sea, y no solo es vender, es hacer análisis de mercado, o sea, saber cómo se comporta el consumidor. Tal vez yo tengo un equipo de call center para llamar a los clientes y tomar información, ¿verdad? Como parte del comercio electrónico. Y bueno, también está el personal, el gerente y personal de ventas, su secretaria o sus asistentes, los vendedores, choferes o personal especializado y capacitado por temas de venta y o publicidad. O sea que si yo tengo gente, por ejemplo, que está trabajando en las redes sociales o que es el encargado de publicidad en el área de venta, pues también se cuantifica aquí, ¿verdad? Si ya es publicidad de la empresa, ¿sí? Eso es relaciones externas o públicas, que es la parte administrativa. Y aquí también podemos tener algunos costos por depreciación por efectos de vehículos, o sea, el vehículo para los vendedores, por ejemplo, y también todos los softwares, computadoras,
equipo especializado y sistemas de información especializado para el área. Y por último, ya vimos 3 categorías de costos. Esta es la 4ª categoría de costos y son los costos financieros. Cuando hablamos de costos financieros, son los intereses por los préstamos. O sea, yo recibo un préstamo en la empresa, ¿verdad? Y lo saqué por 1.000.000, tal vez con los intereses sean 2 millones o 3 millones, ¿verdad? Pero hablándolo así, ¿verdad? En general, imagínense que yo pedí 1.000.000, pero voy a pagar 1.000.000 de interés. Entonces, todo el pago que yo hago por los intereses del préstamo al año son costos financieros. O sea, si leen, son los intereses que se deben pagar en relación con capitales obtenidos en el préstamo, y específicamente los intereses, ¿sí? Ahora, todos esos que hablamos hace poco son costos anuales. Todo lo que hablamos de categorías de costos, de las 4 categorías de costos, costos de producción, de administración, ventas y financieros, todos son costos que se repiten cada año, ¿sí? Y se difieren de la inversión inicial. Ahora, ¿a qué denomino entonces inversión inicial? ¿Sí? Tal vez un costo anual es el pago de energía eléctrica al año, pero el costo inicial es el equipo que me gasta la energía y que lo compro una vez. Imagínense un café, ok, tienen la máquina para hacer café y solo compran una. No es como que cada año van a comprar nuevas, no. Hablamos de inversión total inicial de todo el equipo que se requiere para iniciar operaciones. Y solo se compra una vez al inicio del tiempo. El terreno es inversión inicial. El pago que voy a hacer por la construcción del edificio es inversión inicial. La maquinaria envasadora, tolvas, es inversión inicial, ¿verdad? Cuando hablamos de vehículos, volquetas, maquinaria pesada, es inversión inicial. Cuando hablamos de mobiliario, o sea, computadoras, que solo la compro una vez, ¿verdad? Escritorios que solo los compro una vez, aires acondicionados que solo los compro una vez, ventiladores, televisores que solo los compro una vez, lámparas solo las compro una vez. Todo eso es inversión inicial. Y dice, comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos. Activos fijos son activos que puedo tocar, ¿sí? Como el terreno, el edificio, la computadora, el mobiliario, la silla, eso lo puedo tocar. Y tangibles y diferidos. Tangibles fijos o tangibles, ¿verdad? Y diferidos. Así que tengo esos fijos que puedo tocar, o los diferidos e intangibles. Esos diferidos e intangibles, por ejemplo, van a ser patentes, ¿sí? Van a ser pagos por calibraciones, ¿sí? Podrían ser calibraciones para iniciar operaciones. Cuando voy a iniciar operaciones, el montado de la máquina, eso es activo diferido. Lo pago, forma parte del costo del bien, pero no lo toco, ¿ok? Entonces, todo lo que se considera inversión inicial, pues supone la adquisición de activos fijos o diferidos, ¿sí? Y diferidos, ¿verdad? A la inversión inicial dice con excepción del capital de trabajo, ¿sí? El capital de trabajo es la cantidad de dinero que yo necesito para cubrir mis deudas a corto plazo o en el primer periodo de crédito, pero ya vamos a hablar de eso. Algunos activos fijos o tangibles son terrenos, edificios, maquinaria, equipo. Esas herramientas, un martillo, una llave, mobiliario, el archivo, el sillón, la butaca, los vehículos, todos son activos fijos. Y tenemos activos diferidos o activos intangibles, ¿sí? Patentes de invención, o sea, yo creé un producto y voy a pagar por la patente para comenzar a operar. Marcas, diseños comerciales, nombres comerciales. O sea, no sé si ustedes saben, pero cuando ustedes generan los logos de las empresas, ustedes los pueden patentar, ¿verdad? En Tegucigalpa, de hecho, está el Centro de Patentes para Invenciones y Marcas, en el que si yo creé un logo,
lo puedo patentar para que nadie tenga el mismo logo o algo parecido, lo mismo con los nombres. Entonces esos son fijos e intangibles. El nombre, y bueno, ahí va todo lo que es patentes, marcas, diseños, nombres comerciales, todo eso ahí. Asistencia técnica, ok, contratar personal para que me eche a andar las maquinarias o gente que me instale los softwares o el equipo o que me brinde capacitaciones externas, esos son costos diferidos, ¿sí? Gastos preoperativos, o sea, antes de operar yo necesito todo un soporte para la planeación, logística, para llevar todo el equipo y montarlo, instalarlo y echarlo a andar, ¿verdad? Todo lo que corresponde a contratos de servicio, ¿sí? Internet, teléfono, agua, corriente trifásica, servicios notables o financieros, todos esos costos de elementos que yo no veo, por así decirlo, son costos diferidos o intangibles. Y si se percatan, todos estos son costos fijos o activos fijos, ¿verdad? Ahora, depreciaciones y amortizaciones. Creo que me adelanté con la explicación antes de cómo calcularlo, pero bueno, ya vimos cómo calcularlo. El término de depreciación tiene exactamente la misma connotación que amortización, es lo que les comentaba, significan lo mismo, solo que la depreciación se aplica al activo fijo, a esos bienes que a medida que pasa el tiempo van valiendo menos, pero son bienes que puedo tocar. Y la amortización, pues, es el cargo anual que se hace para, en alguna medida, recuperar la inversión en términos de la aplicación a los activos diferidos. La depreciación se aplica a activos fijos, la amortización a activos diferidos. Y ahora pues ya ustedes pueden comprender más a qué se aplica cada uno. Ahora bien, hablamos de capital de trabajo, ¿sí? Si lo vemos en valor numérico es el activo circulante menos el pasivo circulante. Pero el capital de trabajo se reconoce como la cantidad de dinero que yo necesito para operar. O sea, yo ya tengo mi maquinaria, ya tengo todo, pero necesito comprar materia prima, necesito pagar salarios de empleados y todo eso para el primer periodo de crédito. Dice, en otras palabras, es el capital adicional, distinto a la inversión en activo fijo y diferido. Esto no es para comprar máquinas, esto no es para comprar, remodelar, instalar, no. Este es distinto a la inversión en activo fijo y diferido, con que hay que contar para que empiece a funcionar la empresa. O sea, y aquí es bien importante el periodo de crédito, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe una idealidad, aquí siempre hay idealidades, y es que en el primer periodo de crédito todas mis compras son al crédito. O sea, si el crédito que yo doy es de 30 días, yo supongo que todo lo que vendo lo voy a vender al crédito y yo voy a recibir dinero hasta el día 30. ¿Sí? Eso es interesante. Ahora, si en los primeros 30 días yo no voy a recibir dinero de nadie porque todo lo vendí al crédito, ¿cómo le voy a pagar a mis empleados? ¿Cómo compro la materia prima para producir eso que voy a vender? Todo eso es capital de trabajo. Es la cantidad de dinero adicional a los activos para inicio de operaciones que requiero para cubrir mis deudas a corto plazo en el primer periodo de crédito, por temas de pago de salarios, materia prima, envasados, todos los costos a los que la empresa debe afrontar en el primer periodo de crédito. Para ello necesito el capital de trabajo. Así que definir el periodo de crédito es sumamente importante. Para el tema del proyecto, el menor periodo de crédito que van a utilizar es de 30 días, ¿ok? Y usted puede optar por un periodo de 30, 35, 40 o 45 días, ¿sí? Recuerden, un periodo de crédito alto nos pone de primeros en la consideración de compra en el cliente, ¿verdad? Ahora bien, si el capital de trabajo es el activo circulante menos el pasivo circulante, hablemos qué es cada uno. Normalmente cuando hablamos de activos, hablamos del dinero que nosotros tenemos, ¿sí? El cash, ¿sí? Pero cuando hablamos de la evaluación de proyectos, porque yo puedo hablar de activo circulante cuando ya estoy en la empresa y es ese efectivo que tengo,
Pero antes de iniciar la empresa, ¿cómo calculo el activo circulante? ¿Cómo defino la cantidad de dinero que debo tener? ¿Sí? Entonces, este se divide en tres partes: valores e inversiones, inventarios y cuentas por cobrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué significan los valores e inversiones? Los valores e inversiones es el efectivo que siempre debe tener la empresa para afrontar no solo los gastos cotidianos, sino también algunos imprevistos, ¿sí? Y normalmente en temas de la evaluación de proyectos, los valores e inversiones están en función de los costos de ventas. O sea, yo digo que los valores e inversiones se van a definir en función de la cantidad de dinero que yo necesito para vender. ¿Por qué? Porque en el primer periodo de crédito yo necesito vender, ¿sí? Entonces todo ese costo que se va al departamento de ventas, o todos esos costos de ventas que ya vimos para esos 30 días o para el primer periodo de crédito, esos son valores e inversiones. Cuando hablamos de inventario, esto es una forma de determinar el lote económico, ¿verdad? Pero ya hablando lo que es, cuando hablamos de inventario, calculamos la cantidad de materia prima que necesito para producir en el primer periodo de crédito. O sea, necesito tener el dinero suficiente para comprar toda la materia prima que requiero para producir en los primeros 30 días o durante el periodo de crédito en el que no recibo dinero, ¿sí? Entonces, aquí no solo es la materia prima como tal, ¿verdad? Sino también envases o embalajes. Algo interesante tanto en el inventario como en los valores e inversiones es que siempre hay un sobrecosto, ¿sí? Hay dos formas que se utilizan al mismo tiempo para generar como factores de seguridad. O sea, porque no me puedo ir como al valor sharp, ¿verdad? Como al valor justo, al valor cerrado, no, sino que le voy a dar un poco más. Entonces, para incrementar un poco, se hacen dos consideraciones. La primera, que el año tiene 300 días. ¿Por qué? Porque 300 o el número de días al año con que yo voy a calcular el inventario en los primeros 30 días, yo quiero que sea alto, ¿sí? Entonces, si yo utilizo 365 días, el valor me da menos. Si utilizo 300 días, me da un poco más. Entonces, número uno, por temas de factores, se contempla un año de 300 días. Y segundo, si utiliza un sobrecosto. O sea, todavía aparte de eso, por temas de que tal vez yo tampoco opero los 365 días, sino tal vez menos. Pero aparte de eso, también le agrego como otro factor de seguridad. Y normalmente es del 50%. Yo agrego un sobrecosto del 50%. O sea, yo estoy solicitando todavía como el 150% de lo que necesito, ¿sí? Por temas de imprevistos. Y por último tenemos las cuentas por cobrar, ¿sí? Las cuentas por cobrar sí contempla que el año tiene 365 días y lo que nosotros en alguna medida hacemos o que puede hacer, usted simplemente puede calcular todas las ventas que va a tener y dividirlo entre 365, ¿verdad? Y lo multiplica por el periodo promedio de recuperación de crédito, que es el periodo de crédito que hemos hablado. Normalmente para la evaluación de proyectos no se hace con las ventas anuales, se hace con todos los costos operativos. Ok, ¿qué son los costos operativos? Los costos operativos son la sumatoria de los costos de producción, los costos de administración y los costos de venta. Entonces me permite tener mucho más dinero todavía para cubrir todas mis obligaciones. Que eso pues lo vamos a desarrollar en el caso. Ahora bien, con estos tres, con los valores e inversiones, inventario y cuentas por cobrar, yo determino el activo circulante. Pero el capital de trabajo es el activo circulante menos el pasivo circulante. Así que vamos a hablar de pasivo circulante. El pasivo circulante son esas deudas a corto plazo que nosotros tenemos, ¿sí? Normalmente pago de salarios, ¿ok? Entonces, dado que nosotros a estas alturas no hemos comenzado a operar, el pasivo circulante se calcula gracias a dos valores. Número uno, activo circulante, que a estas alturas ya se debe calcular, y dos, la tasa circulante. La tasa circulante
es la división entre el activo circulante y el pasivo circulante, en la que la relación para empresas en funcionamiento debe ser 2.5 y para las empresas o proyectos nuevos debe ser 3. ¿Qué significa la tasa circulante? La tasa circulante, si da 2.5, significa que de 2.5 lempiras, 1 es para cubrir el pasivo circulante o las obligaciones a corto plazo, de manera que tengo dinero, o del 2.5, 1.5 es dinero para seguirlo trabajando. Repito, si la tasa de circulante es 3, por ejemplo, significa que 1 de 3 lempiras es para cubrir deuda a corto plazo. Los otros 2 lempiras son para seguir produciendo, ¿sí? Entonces lo único que hacemos aquí es despejar para el pasivo circulante y nos queda activo circulante entre tasa circulante. Y así pues yo puedo generar el cálculo de pasivo circulante. En otras palabras, si yo de activo circulante tengo 50.000 lempiras, ¿sí?, y quiero calcular el pasivo circulante con una tasa circulante de 3, yo voy a dividir los 50.000 entre 3 y tengo que el pasivo circulante o esa deuda a corto plazo es de 16.666.67. Y es así como se calcula el pasivo circulante. Ahora ya puedo calcular el capital de trabajo, que es la diferencia de activo circulante menos pasivo circulante. Ahora bien, de aquí hacia atrás nosotros hemos hecho todo nuestro cálculo económico. ¿Qué significa? Que ya sabemos cuánto dinero necesitamos para iniciar operaciones, ¿sí? Hicimos el cálculo de nuestras tres categorías de costos, ¿verdad? Costos de producción, administración y ventas, y se calculó el capital de trabajo y también toda la inversión inicial en activos, ¿sí? Ahora, todo ese dinero no es todo lo que necesito. Para iniciar operaciones en verdad, yo lo que necesito es el total de activos fijos y diferidos, ¿sí?, junto a sus imprevistos, que se considera un 5% de imprevistos, más el capital de trabajo. Y todo eso es lo que en verdad necesito para solicitar un préstamo o para iniciar operaciones. Esa es la cantidad de dinero que yo le digo a mis accionistas: necesito esto. ¿Ok? Entonces, lo digo para cerrar esa parte. Ahora, a continuación vamos a hablar del punto de equilibrio. Esto no es una técnica para evaluar rentabilidad de una inversión, ni tampoco se utiliza normalmente en la evaluación de proyectos. Pero el punto de equilibrio a mí me ayuda a determinar, en función de mis costos, cuánto es lo mínimo que yo puedo vender o que debo vender. O si yo quiero, pues también me ayuda a calcular el precio de mínimo que debe tener mi producto para cubrir mis obligaciones, ¿sí? Para quedar así como al ras, o sea, recibo el dinero justo para cubrir todas mis deudas y no me queda nada más. Para eso es el punto de equilibrio. Entonces, tiene las siguientes desventajas. No considera la inversión inicial que nos permite generar los beneficios económicos que se proyectan. Es difícil delimitar a veces con exactitud si los costos son fijos o variables. Entonces aquí vamos a tener como una nueva definición de costos. Y es inflexible en el tiempo, ¿verdad? O sea, no es como que el punto de equilibrio va a ser cierto todos los meses o todos los años, porque estos pueden cambiar en función de mis costos o de la necesidad de producción del mercado. Entonces, este es el gráfico de punto de equilibrio, ¿sí? El gráfico de punto de equilibrio muestra tres cosas o tres elementos. Bueno, voy a comenzar por los ejes. En el eje horizontal, unidades producidas y vendidas, ¿sí? En el eje vertical, ingresos y costos, o sea, dinero, ¿ok? Entonces, si se percatan, hay una línea meramente horizontal que son los costos fijos. Ok, siempre hay costos fijos. Y si se percatan, no importa cuánto se produzca, porque mientras más a la derecha en el eje horizontal yo estoy, más produzco.
No importa cuánto se produce, los costos fijos son los mismos. ¿Sí? Ahora, ¿qué son costos fijos? Los costos fijos prácticamente son todos aquellos costos que no son de producción, y dentro de producción todos los costos indirectos. Todos los costos indirectos de producción y el resto de costos que no son de producción son costos fijos. ¿Por qué? Porque no importa si yo vendo 5 o 50.000 unidades, al gerente le tengo que pagar lo mismo. Eso es un costo fijo. Entonces, todos los costos indirectos de producción, o sea, al gerente, supervisor, secretaria, logística, o sea, a las personas, ¿verdad? Y todos los costos que no son de producción son costos fijos. ¿Sí? Así que esos van a ser los mismos siempre. ¿Ok? Y tenemos un segundo gráfico que son los costos variables. El gráfico de costos variables son los que inician justo donde inician también el gráfico de costos fijos, que si se percatan, estos no tocan el cero en el eje horizontal. Porque si no produzco, eso es lo que dice, si mi producción es cero, no tengo costos fijos ni variables, o sea, no he empezado a operar. Eso es lo que dice el gráfico. Ahora, se pueden percatar que la curva de costos variables va incrementando verticalmente en el tiempo. Perdón, va incrementando verticalmente en función de las unidades producidas y vendidas. ¿Qué significa? Que a medida que yo produzco más, tengo más costos variables. ¿Qué son costos variables? Costos de materia prima. Y eso es cierto, mientras más produzco, más materia prima compro. Es mano de obra directa. A ese personal que está manipulando, mientras más tengo que producir, más salarios pago. Piensa en una maquila, mientras más producen, más contratan. ¿Sí? Mientras menos producen, menos contratan o cancelan contratos. ¿Sí? Entonces, esos son costos fijos y variables. Ahora, si se percatan, la curva que se marca de los costos variables en verdad es el costo total, porque se traza por encima de los costos fijos. Y tenemos los ingresos, que es la curva que inicia en el eje 0, en el 0, 0, ¿verdad? Y se incrementa verticalmente, cruza la curva de costo total y sube. Si se percatan, al cruzar la curva de costo total, el punto en el que se cruzan es el punto de equilibrio. ¿Qué significa? Que esas unidades que vendo o el ingreso que yo recibo es lo justo para cubrir mis costos fijos o variables y variables. ¿Sí? Ahora, de en adelante o hacia la derecha, si yo produzco más de esas unidades o recibo más de esos ingresos, todo lo que obtengo es beneficio. ¿Sí? Es utilidad. Entonces, el punto de equilibrio es ese método que me permite calcular cuáles son las unidades mínimas que yo debo vender o los ingresos mínimos que yo debo recibir para suplir mis costos fijos y variables, o sea, mis costos. Aquí hay alguna fórmula, ¿verdad? No voy a profundizar mucho en ellas porque en el caso pues voy a hacer el ejemplo, ¿verdad? De ello. Y bueno, tengo que el ingreso es igual al precio por el volumen vendido, o sea, al precio por unidades vendidas. Y que también P por Q es igual al costo fijo más costo variable. ¿Por qué? Porque en el punto de equilibrio, en ese punto en el que se unen mis ingresos con mis costos totales, la cantidad de dinero que yo recibo es igual a la cantidad de dinero que debo. Así que el ingreso es igual a los costos fijos más costos variables. Si yo quiero determinar el punto de equilibrio en volumen de ventas, esa es la primera fórmula. O sea, si yo lo que quiero calcular es cuántas unidades, cuántas unidades yo tengo que vender, esa es la primera fórmula, ¿sí? Y bueno, se traduce también a la fórmula inferior, en la que tengo CF, que es el total de costos fijos, entre 1 menos CB, que es el total de costos variables, entre P por Q, que es el precio por el total de unidades vendidas. Esta metodología también me ayuda a identificar o a corroborar si el precio que yo estoy brindando
está por encima del mínimo que debo tener para simplemente cubrir mis costos. Y aquí pues tengo ya la fórmula, ¿verdad? En unidades, la que dice en unidades Q es en unidades físicas, por ejemplo, 1000 unidades de bolsas de cemento. Y en la de abajo pues dice, ok, 50.000 empiras. Y esto es el mínimo que yo debo vender para cubrir justo mis deudas. Si yo vendo más que esto, entonces yo tengo utilidades. Ahora, en la primera dice CF es el total de costos fijos. Siempre donde dice CF es el total de costos fijos. El total de costos fijos no va a cambiar si yo produzco más o menos. Así que en el primero dice CF sobre P menos CB. CF es el total de costos fijos entre P, que es el precio unitario, menos CB, el costo variable unitario. Si yo sé que todos mis costos variables fueron 100 lempiras, por así decirlo, ¿verdad? Y yo vendí 10 unidades, 10 quiere decir que a mí lo que me cuesta cada bien, prácticamente por temas de producción, son 10 lempiras, ¿verdad? Entonces, CF es el total de costos fijos menos el precio unitario, el total de costos fijos sobre el precio unitario menos el costo variable unitario. Y el punto de equilibrio en dinero es igual al total de costos fijos entre 1 menos el costo variable unitario entre el precio unitario. Y bueno, eso es todo lo que voy a mencionar del punto de equilibrio, porque lo desarrollamos en el ejercicio del caso. Ahora, les brindo un ejemplo de qué son costos fijos. Todos los impuestos inmobiliarios, luz, gas, agua, internet y la renta son costos fijos. Algo importante, si yo voy a rentar o voy a alquilar un terreno o el edificio, eso es un costo de producción, ¿sí? Se me ha olvidado comentarlo. Ahora, si alquilo vehículos es costo fijo, si alquilo oficinas es costo fijo, la mano de obra indirecta, o sea, el pago por aquellas personas que están en producción pero que no tocan la materia, son fijos, los gerentes, secretarias. Personal de vigilancia o personal de seguridad es costo fijo, o sea, siempre tengo que pagarlo. No importa cuánto yo produzca, siempre tengo que pagar, ¿sí? Gastos de fabricación, ¿verdad? Esto puede ser por efectos de mantenimientos anuales o mantenimientos constantes, son costos fijos. Gastos de administración, todo lo que yo gasto por el salario de mis empleados en administración y ventas, siempre y cuando no sean pagos por comisión, ¿verdad? Son costos fijos. Transporte son costos fijos. Material de oficina, papeleo o papeles, tintas son costos fijos. Reparación y mantenimiento son costos fijos. Suministro, ¿verdad? Son costos fijos. Las amortizaciones y depreciaciones se consideran costos fijos. Los tributos o los pagos que hay que hacer al azar, por ejemplo, licencias, patentes y demás, son costos fijos. Y se consideran costos variables, materia prima. Si se percatan, todos los costos variables son costos en producción. Y se llaman costos variables porque incrementan si produzco más, disminuyen si produzco menos. La materia prima. Mientras más produzco, más materia prima compro, así que es un costo variable. Insumos indirectos, ¿sí? Que puede ser, qué sé yo, la renta, por ejemplo, de equipo de enfriamiento de agua para la producción de concreto, ¿sí? Mientras más produzca, más tiempo debo rentarlo, ¿sí? Materiales generales, todo dentro de producción. Mano de obra directa, o sea, aquellos que están tocando la materia prima son costos variables. Comisiones sobre ventas, costos variables, ¿verdad? Mientras más se vende, más pago comisiones. Mientras menos se vende, menos comisiones pago. Envases y embalajes, los empaques, las bolsas en las que voy a entregar el producto también son costos variables. Mientras más produzco, más envases. Mientras menos produzco, menos envases. Y algunos impuestos específicos. Imagínense que yo pago impuestos por traer materia prima
del extranjero y tengo que pagar impuestos en aduana, pues esos también son costos variables, ¿verdad? Ahora, una vez que ya se habló de punto de equilibrio y de costos fijos y variables, hablamos un poco sobre eh, cómo representamos toda esa información contablemente. Y lo primero que vamos a hablar es de los estados de resultados pro forma. Un estado de resultados me permite identificar, mediante el análisis de las entradas y salidas o los flujos de efectivo del proyecto, cuánta utilidad me queda, o sea, cuál es la utilidad de la empresa, cuál es el dinero que sobra después de que ya pagué todo. Ese es un estado de resultados. Y se llama pro forma porque se proyectan al futuro. Recuerden que nosotros tenemos una idealidad aquí, y es que la empresa trabaja por 5 años y al final del año 5 cierra operaciones y vende todo lo que tiene, ¿sí? Entonces la finalidad es proyectar normalmente a 5 años los resultados económicos que supone tendrá la empresa, ¿sí? Los beneficios económicos, la rentabilidad económica que va a tener la empresa, ¿sí? Normalmente es el ingreso menos todos los egresos. Y se percatan, aquí hay un pequeño diagrama que es el que yo les permito normalmente tener. Los ingresos, yo puedo tener múltiples categorías de ingresos. Si yo tengo 3 tipos de productos, pues voy a tener 3 filas de ingresos y son positivos. Le quito todos los costos de producción y me da la utilidad marginal. Y después le quito el resto de costos operativos, los costos de administración, ventas y lo que pago por intereses de préstamos. Y eso me da la utilidad bruta o la utilidad antes de impuestos. Luego pago el ISR, que es el impuesto sobre la renta, que en nuestro caso no es del 42%, ¿verdad? Ustedes pues ya investigaron el valor y me lo van a decir el día de clase. Y RUT es el reparto de utilidades, ¿sí? Este es el pago de utilidades o accionistas. El 10% es un buen valor, ¿sí? Y eso me da la utilidad neta. A la utilidad bruta le resta el impuesto sobre la renta y el reparto de utilidades y me da la utilidad neta o la utilidad después de impuestos. Y aquí viene la parte interesante. Allá en los costos de producción yo agregué depreciación y amortización, suponiendo que fue una salida, como que yo gasté el valor de depreciación y amortización, pero aquí se suma. Y recuerden, es así porque es una medida o es un mecanismo fiscal en el que a mí se me devuelve toda la inversión que yo hice al inicio y no pagar impuestos por ello, ¿verdad? Menos el pago a principal, que es el pago por el préstamo, y eso me da el flujo neto de efectivo, que es en verdad para todo lo que nosotros hacemos el trabajo en la clase, para llegar a esos flujos netos de efectivo. O sea, es la cantidad libre de dinero que queda después de haber realizado todos mis pagos y todos mis gastos. Es el total de ingresos menos egresos. Este es otro formulario, ¿verdad? ¿Sí? Venta bruta menos descuentos. Si yo tengo que dar descuentos, tengo que restarlo. Eso me da la venta neta, le quito el costo variable. A la venta neta menos el costo variable se le conoce margen de contribución. Luego le quito los costos fijos. Es un poco más desglosado, normalmente no lo hacemos así. Nos da la utilidad bruta, le quitamos todos los gastos de administración, de depreciación, amortización, arrendamiento, ¿sí? Y bueno, siempre igual, le quito los impuestos y me queda la utilidad neta, ¿sí? Si se percatan, aquí no hay gastos por préstamo. Este es un buen formulario cuando usted pues es el propietario y usted dio todo el dinero en efectivo. Y normalmente bueno, aquí también doy para el estado de resultados 3 tipos. Si usted es una empresa de servicios, lo que vende son servicios. Una empresa comercial, ¿sí? O sea, usted compra productos y los revende. O una empresa de manufacturera o industrial. Entonces también son algunos formatos que se pueden utilizar, ¿sí? Y bueno, en este video voy a quedar hasta aquí. En el próximo comenzamos a hablar un poco más sobre los estados de resultados y hablamos de la tasa mínima atractiva de retorno, amortización de préstamos, y hago un ejercicio de cada uno de esos, ¿verdad? Así que sin más, tengan feliz día.